Buenas tardes, hermanos. Los saluda Patricia de Paredes. Para mí es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y compartir en nuestro curso la persona del Espíritu Santo. Esta tarde vamos a estar estudiando cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo y para quién es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero antes de seguir con esta enseñanza, con el tema del día de hoy, ¿por qué no ponemos esto en las manos del Señor? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por la oportunidad que nos das en esta hora de meditar en ella, ya que a través de tu palabra podemos conocerte. Tú mismo, Señor, dijiste que escudriñemos las Escrituras, pues ellas dan testimonio de ti. Gracias, Señor, por el testimonio que encontramos en ella acerca de tu persona, de tu amor, de tu gracia, de tus planes para nuestras vidas. Queremos poner este tiempo en tus manos, rogándote que nos hables, instruyas, corrijas por medio de tu palabra el día de hoy. Gracias, Padre, porque tenemos a quien pedir, porque tenemos un Dios de poder, un Dios de amor y un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. En esta tarde vamos a estudiar dos temas. El primero es cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo. El día de Pentecostés marcó el inicio de un movimiento universal, limitado antes solo para la nación de Israel. Pentecostés es la tercera de las 7 santas convocatorias de Jehová, mencionada en Levítico 23. También es llamada la fiesta de las semanas o de la cosecha de trigo. Se relata la celebración de esta fiesta que tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. El Espíritu Santo da dirección para recibirlo. Miren qué misericordia la de Dios, qué amor el del Señor para nuestras vidas, que aún el Espíritu Santo nos da la dirección para que nosotros podamos recibirlo. Y leemos aquí en Hechos capítulo 3, versículo 28, que dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces podemos ver aquí 3 aspectos. Uno es arrepentimiento, nuevo nacimiento y bautismo. El arrepentimiento. Para que las personas reciban el bautismo en el Espíritu Santo, deben arrepentirse primero de sus pecados. ¿Y qué es arrepentimiento? Tener un cambio de mente, dar vuelta y caminar en dirección opuesta. El nuevo nacimiento es por medio del cual somos redimidos por la sangre de Cristo. El nuevo nacimiento es también por fe, la justificación por fe. El bautismo. Deben estar bautizados en agua
o en algunos casos estar dispuesto a recibir las aguas del bautismo, tener ese anhelo. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en las Escrituras con la familia de Cornelio, que fueron llenos del Espíritu Santo en lo que Pedro aún predicaba. Y vemos muchos ejemplos de personas que cuando entran en las aguas del bautismo son bautizados también al mismo tiempo en el Espíritu Santo. Vimos que el Espíritu Santo da dirección para recibirlo. Ahora Jesús es quien bautiza en el Espíritu Santo. Dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto lo decía Juan el Bautista. Entonces vemos que no hay un método específico para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. La experiencia de cada persona es única y diferente. Si nosotros pudiéramos hablar esta tarde y cada uno de nosotros compartir cómo fuimos bautizados en el Espíritu Santo, podríamos darnos cuenta que las experiencias son diferentes en cada uno de nosotros, o tal vez similares algunas. Y en esto podemos ver la grandeza y el poder de Dios en nuestras vidas y sabiendo que Él hace como Él quiere. El Espíritu Santo da dirección para recibirlo. Vimos también que Jesús es quien bautiza en Espíritu Santo. Y ahora, ¿cómo recibir el bautismo en Espíritu Santo? En el día del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos fueron llenos, mientras perseveraban, dice la palabra, unánimes. ¿Y qué es unánimes? Una sola mente. Podemos ver, cuando nosotros leemos la palabra, que esto, unánimes, una sola mente, se usa 12 veces en el Nuevo Testamento y 11 de ellas en el libro de Hechos. Entonces podemos ver que la experiencia de cada persona es única y diferente. No podemos enmarcar al Espíritu Santo. Tampoco podemos enmarcar cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Muchas personas lo recibieron de esta forma, por imposición de manos. Y aún hoy en día se sigue dando así en algunos casos, de esta manera. Cuando nosotros leemos el capítulo 8 y versículo 17 de Hechos, dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esta es una forma en que recibían, como les dije, y se sigue recibiendo aún el bautismo en el Espíritu Santo. También en Hechos capítulo 19 versículo 6 dice, y habiéndoles
impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Muchas personas lo recibieron así, como les decía anteriormente, y lo siguen recibiendo de esa manera y lo van a seguir recibiendo. Pero también lo podemos recibir a solas, al descender a las aguas del bautismo, en nuestra casa, en el trabajo, al estar en una reunión con miembros de la congregación, al estarlo alabando, adorando, en una administración también, en una cama de hospital o lecho de enfermedad, en donde la mente humana no lo espera. Él es soberano para manifestarse. Y respecto a esto, ¿cómo quisiera que pudiéramos estar en las clases y poder compartir las experiencias que yo sé que ustedes tienen? En esta tarde les voy a contar yo 2 de casos, así que cómo recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. La primera es de un pastor presbiteriano que yo conocí. Yo de niña conocí al Señor en la iglesia presbiteriana. Hasta que yo me casé, vine aquí a Elim Central. Y uno de los pastores de la iglesia presbiteriana iba a Estados Unidos. Y en el avión, el Señor lo bautizó en el Espíritu Santo. Miren, eso fue algo cuando él regresó del viaje y lo contó. Todos se quedaron sorprendidos porque en un avión el Señor lo bautizó a él en el Espíritu Santo. Y se volvió luego después una misión muy grande, Pentecostés. Y dio inicio con ese bautismo en el Espíritu Santo. Otra forma de que yo he visto que donde la mente humana no lo espera fue en mi papá. Mi papá murió a los 88 años y también fue presbiteriano de nacimiento. Pero yo veo la misericordia, la grandeza de Dios y su amor en el caso de mi papá, porque él lo recibió 5 meses antes de morir. Y lo recibió en su cama una madrugada. Mi papá estaba allá, él ya sabía que no tenía mucho tiempo de vida. Y esa madrugada mi papá se despertó y dice que él sentía un calor y a él le dio miedo. Y él pensó, yo aquí me voy a morir, esta es mi hora, porque era un fuego que dice mi papá que él sentía desde la cabeza a la planta de los pies, y él se quería mover y quería llamar para que lo fueran a atender, pero no podía y empezó a tener un miedo y el calor, ese fuego interno, y él dijo, Señor, me voy a morir, ¿qué tengo? ¿Qué es esto? Cuando de repente dice que el fuego que él sentía empezó a bajar y fue bajando hasta que se fue haciendo un fuego tenue, por decirles así, y él empezó a hablar en lenguas. Y mi papá empezó a llorar y el Espíritu Santo hizo como él quiso en esa cama y en la madrugada. Entonces por eso les digo, hermanos, donde la mente humana no lo espera, Él se manifiesta, porque Él es soberano y Él hace como Él quiere. Condiciones para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Hay acciones que se van realizando en nuestro caminar, las que permiten recibir el bautismo en el Espíritu Santo, razón por la cual algunos reciben el bautismo en el Espíritu Santo y otros
otros no. Pero ya que el Señor no hace acepción de personas, eso depende de nuestro corazón. Y vamos a ver primeramente esto, que es la obediencia. Hechos capítulo 5, versículo 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hay una frase que dice, la obediencia es la llave que abre el corazón de Dios. Mire qué hermoso y qué deleite oír eso. La obediencia es la llave que abre el corazón de Dios. Muchos de nosotros tenemos hijos y cuando nosotros vemos la obediencia de nuestros hijos, es una alegría que yo sé que todos la hemos experimentado. Es aquella paz, aquel agrado que nos da ver cuando nuestros hijos nos obedecen. Y aún más cuando nuestros hijos están obedeciendo la palabra de Dios. También tenemos, aquí en el inciso B dice, creer. Y aquí tenemos la cita en Juan capítulo 7, versículo 39. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Debemos creerle al Señor y creer que el bautismo en el Espíritu Santo es un don de Dios y Él quiere ese don para cada uno de sus hijos. El anhelo. Aquí tenemos dos citas en Primera de Corintios. La primera que está en el capítulo 14, versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Y la del capítulo 12, versículo 31 dice, procurad pues los mejores dones. Debemos de tener ese anhelo, hermanos, ese deseo en nuestro corazón, anhelarlo, desearlo. Y el último es la perseverancia. Permanecer en eso, estar constantes, estar firmes en lo que hemos sido llamados, en las cosas del Espíritu. Entonces vemos que las condiciones para recibir el bautismo en el Espíritu Santo es obediencia, creer, el anhelo y la perseverancia y constancia en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar. Y este es el tema número 9. ¿Para quién es el bautismo en el Espíritu Santo? Desde que descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, el bautismo en el Espíritu Santo es para todo creyente en Cristo en cada generación. Ahora vamos a ver aquí en el Antiguo Testamento y vamos a ver que su obra fue diferente en el Antiguo Testamento porque no estaba disponible para cualquier persona. Su obra se podía distinguir solo en algunas personas selectas y de hecho era exclusivo para la nación de Israel. Ahora vemos la obra en el Nuevo Testamento. El ministerio de la era de la Iglesia
no podía empezar sin la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros, porque Él venía a hacer una obra interna también en nosotros. El bautismo en el Espíritu Santo es para todo creyente, es para todo aquel que cree. Por eso podemos leer: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En Pentecostés fue para que Él pudiera hacer morada en todo nacido de nuevo. Cuando Jesús les dijo: yo me voy, pero les enviaré a otro Consolador, utilizó la palabra halos, es decir, otro como yo, que es justo como yo, de la misma esencia que yo. Su lugar de habitación fue cambiado del cielo a la tierra para morar en nuestro corazón, aunque Él es omnipotente. Dio inicio al ministerio de la era de la Iglesia, morando en nosotros y haciendo una obra interna en cada uno. El Espíritu Santo en la vida de Jesús, desde su nacimiento, a través de su vida, bautismo en agua, en el Espíritu Santo y en su total dependencia al Padre. En la era de la Iglesia, también llamada la era del Espíritu, es algo glorioso para nosotros que estemos en este tiempo, pues antes no era para todos, era eventualmente para los que usaban. Desde que Jesucristo murió en la cruz, está sobre nosotros, con nosotros y en nosotros. Podemos ver estas citas en el libro de Juan capítulo 14 versículo 17 y en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8. También vemos que la evidencia que el Espíritu Santo vendría y estaría en los creyentes sería confirmada con una señal nunca antes vista ni oída en el Antiguo Testamento. Hubieron milagros, sanidades y profecías, sin embargo, nunca hubieron lenguas. Y ya para ir terminando con los temas del día de hoy, vemos las diferentes funciones de las lenguas. Primero, como evidencia de ser sumergidos en el bautismo en el Espíritu Santo, al magnificar a Dios y declarar sus maravillas. Segundo, lenguas usadas para orar e interceder con gemidos indecibles del Espíritu, para ser edificados. Y tercero, las lenguas como un mensaje para la Iglesia deben ser interpretados para que todos, al comprenderlas, sean edificados. Hay una llenura inicial del Espíritu Santo,
por la cual comenzamos a hablar en nuevas lenguas, pero también hay una llenura progresiva del Espíritu Santo. En nuestro caminar diario nos vamos vaciando, por eso es necesario desear y pedir ser llenos con una unción fresca del Espíritu diariamente. El hecho de que el Espíritu Santo en la era de la Iglesia ahora mora en nosotros es para que todo cristiano sea santificado o apartado para Dios. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces vemos esto, que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia continua. ¿Para qué somos bautizados en el Espíritu Santo? Para recibir poder y testificar de Jesús, hacer la obra del Señor, ser transformados en nuestro ser interior para entender su palabra, para predicar, enseñar, servir al Señor, ser guiados, no ser engañados ni confundidos, para nuestro crecimiento espiritual en el fruto del Espíritu Santo y para ser capacitados para poder recibir los dones. Esta es la enseñanza de esta tarde y mi deseo, pero más que mi deseo, la voluntad del Padre es que nosotros seamos bautizados en el Espíritu Santo y saber que eso es una experiencia continua, que es una búsqueda constante del Señor, es una vida discipulándonos en la palabra para que nosotros podamos recibir poder y hacer la obra de Jesucristo. Dios los bendiga y que tengan feliz tarde. En unos momentos les estaré enviando el contenido de estos dos temas, que son el 8 y el 9, y la hoja de trabajo, la cual estaré esperando en mi correo en el transcurso de la semana. Dios los bendiga, hermanos, y el Señor supla toda necesidad en su vida. Amén.